Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, contanos en principio de la revista, de cómo surge el emprendimiento, cuánto tiempo lleva. Bueno, Alta Trama es una revista periodística que trata temáticas sociopolíticas. Surgió hace ya 1 año y 3 meses, un poco de la incomodidad que nos generaba este contexto. ¿Ustedes formaban algún colectivo? ¿Eran compañeros de estudio de algún lado? Somos estudiantes y graduados del campo de la comunicación, algunos de planificación, otros de periodismo, de comunicación audiovisual. Venimos de distintos recorridos, algunos de trayectoria militante, otros de algún lado del activismo, y nos incomodaba justamente este contexto, ¿no?, neoliberal, y en función de eso fue que decidimos empezar a hacernos cargo de nuestro rol como comunicadores en la sociedad, y empezamos a pensar formas de poner en juego nuestras profesiones y nuestros oficios en función de determinado proyecto, de determinados valores. Y Alta Trama fue un poco la trinchera que fuimos construyendo para trabajar desde ese lugar. Y es lo que está pasando con, digamos, la oposición desde todo punto de vista de la sociedad, ¿no? Formar trincheras, de donde expresarse, porque, como decimos siempre y como se sabe, está bastante blindado el tema de la comunicación. Sí, justamente es un campo que nos parecía fundamental. Si bien por supuesto venimos de ese lugar, nos interesaba entrar en el campo de la disputa de los sentidos. Sabemos que en la actualidad los valores, las creencias hegemónicas son también neoliberales, no es solo el neoliberalismo oprimiéndonos desde el Estado con políticas públicas concretas de ajuste y de exclusión, sino también unos valores que son hegemónicos, que son neoliberales, como el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. La meritocracia. Así es. Algo que hasta pusieron de moda. Totalmente. Y que es absolutamente un disparate. No sé cómo lo ves vos, pero ¿quién llega a algún lado por meritocracia? Totalmente. Ese discurso desconoce que los sectores populares partimos de una situación de desigualdad. Absolutamente. Así que en función de eso fue que dijimos, bueno, todos estos valores son el campo de la comunicación, a por ello. Y en función de eso es que venimos trabajando, como les decía, ya hace 1 año y 3 meses, a partir de construir notas, fotografías, producciones audiovisuales que buscan problematizar la realidad, más que ir tras la primicia y sacar instantáneamente nuevos acontecimientos. Lo que buscamos es justamente hacerle preguntas a la realidad y proponer nuevas claves de lectura para mirar justamente esa realidad. Lo que buscamos es que quien nos lee se lleve información y datos, herramientas concretas, pero también justamente nuevos argumentos para mirar la realidad. ¿Qué tiene de diferente y qué tiene de parecido a otras revistas similares a Alta Trama? Bueno, esto que decía es uno de los aspectos, justamente porque es una revista digital, pero justamente es una revista, no un portal, que es a lo que estamos acostumbrados quizás. Y en ese sentido no es que nos interesa tener una actualización constante, sino que preferimos detenernos para trabajar un poco más temáticas que quizás sí están en agenda, pero nos parecía que en este contexto de sobreinformación y también de auge de las fake news, ¿no? Sí, las falsas noticias, que son la herramienta de las nuevas derechas. Sabemos que Trump, Bolsonaro tuvieron mucha estrategia, mucho trabajo en redes sociales, más que en los medios tradicionales. Y en WhatsApp. Usaban el WhatsApp. Tal muchísimo. cual, con muchas noticias falsas. De hecho, Bolsonaro fue impresionante lo que se volcó en WhatsApp. Sí, totalmente, totalmente. Y eso lo empezamos a ver acá también, ¿no? Con noticias que no tienen fundamento, pero que empiezan a instalar determinados sentidos sobre los candidatos, candidatas de la oposición. Entonces, en este contexto de sobreinformación y de noticias falsas, es que nos interesaba detenernos y proponer algo distinto, que es hacer un análisis, investigar, ir a las fuentes y trabajar mucho también la cuestión del formato. Además de ser un medio comprometido con la realidad,
somos bastante amantes de las formas, de la palabra, de la escritura, de la belleza del arte en las fotografías, por más que sean, por supuesto, siempre periodísticas. Y ese es también un punto distintivo de nuestro medio. Trabajamos mucho, hay compañeros que se encargan del área de edición, así que además del laburo de cada autor en función del contenido, hay un trabajo de forma fuerte porque siempre tratamos de cuidar la calidad de lo que publicamos. ¿Cuál es el universo de llegada que tiene la revista? Principalmente jóvenes, entre 18 y 35 años más o menos, esto fundamentalmente. Después abarca personas más grandes también. Y es un sector técnico universitario, principalmente. Además de publicar estos relatos cronicados que cuidan mucho la estética de la palabra, tenemos también textos que rozan lo académico, siempre con un lenguaje muy común y popular, ¿no? Tratamos de que sea legible todo. Pero sí que son microensayos o análisis, y en ese sentido es que perfila para estos públicos. Hay que desmentir ese viejo mito que todavía está instalado en muchos ámbitos académicos, de que si lo entiende cualquiera no es algo que debe ser meritorio, ¿no? Es totalmente lo contrario, creo. Bueno, lo es, pero de hecho está instalado en nuestras universidades, lamentablemente todavía, un discurso academicista que excluye sistemáticamente e instalar estos temas, cuando en realidad la definición de muchos de ellos lo hemos visto con el tema de la ley de interrupción del embarazo, en términos de esa discusión y demás, está a consideración del conjunto de la sociedad y no solo de los académicos, ¿no? Claro. Ahora hemos tenido una novedad en este punto en la legislatura de Tucumán, que realmente implica un retroceso de siglos posiblemente, en términos de impedir cualquier forma de interrupción del embarazo, aún en caso de violaciones. Sí, la verdad que es una barbaridad. Entonces me parece que es importante esta idea de concientizar y de llegar. Y aquí hay algo que ustedes tienen coincidencias en términos de una mirada política, político partidaria me refiero, o es un colectivo heterogéneo en este aspecto. Tenemos coincidencias, es de todas formas un colectivo heterogéneo que hace a nuestra identidad. Hay quienes vienen más de la identidad del campo popular, del campo nacional, latinoamericanista, la izquierda popular, el feminismo, las disidencias, pero siempre tenemos espacios e instancias de discusión, y en función de eso vamos decidiendo qué tratar, cómo tratarlo. Bueno, saben, es un desafío también para los medios en este contexto, ¿no? También de cara al año que viene. Sí, claro. Se puede preguntar, pues en realidad yo creo que se han conformado. Si por un lado uno ve una crisis de los partidos políticos, sobre todo lo que tiene que ver con un universo de sub-35 muy marcado, y por el otro lado, cómo se han articulado, sobre todo en espacios universitarios, colectivos que tienen que ver con reivindicaciones de género en muchos casos y demás. Y lo que a mí me preocupa es cómo esos colectivos que funcionan de manera concertada, a partir del consenso y demás, van a seguir funcionando en medio de una campaña que seguramente será bastante vandálica en lo que tiene que ver con la confrontación por lo que está en juego, ¿no? Y me preocupa a ver si lo que... Es decir, o tengo la duda respecto de qué es lo que va a primar, si va a primar la reivindicación de género por sobre las diferencias político-partidarias, o si por el contrario las políticas político-partidarias van a quedar en un segundo plano, cuando en realidad hay cuestiones de fondo que deberían atravesar esas estructuras. Sí, en ese sentido nosotros siempre priorizamos el contenido más que las caras, las personalidades, las etiquetas. Entonces vamos discutiendo eso. Creemos que es un contexto donde nunca es recomendable, pero particularmente en este contexto no habría que exaltar las diferencias internas. Entonces vamos por la cuestión de trasfondo. Entendemos que la política, el campo de la comunicación, de los sentidos, es un campo de disputa. Entonces quizás quien vaya a la cabeza en determinado proyecto de país no represente explícitamente todas las banderas por las que venimos luchando, pero sí abren puertas que desde otros sectores o con otros candidatos serían imposibles siquiera reclamar al Estado. La verdad que es una mirada muy interesante. Sí, por supuesto, es una mirada que es digna de tener en cuenta, y además que en realidad uno ve los discursos políticos que circulan,
y en realidad parecen que las cuestiones que toman en el caso de esta publicación y demás quedaran o fueran poco importantes al momento de definir agendas, ¿no? Y me parece que eventualmente, bueno, hay que tener una mesa de género, hay que tener tal cosa, pero que en la práctica concretamente no se lo ha tomado con la centralidad que tienen. Estábamos hablando recién de casos de violencia explícita permanente, lo tenemos también en algo que vos, en otra discusión que teníamos antes, se planteaba de que se ha logrado un equilibrio a lo mejor en la representación política de mujeres y de hombres, pero en general casi todas las mujeres son esposas, sobrinas, es decir, esta misma cuestión que se planteaba de la meritocracia en el plano de la sociedad y del discurso de Cambiemos, planteado al interior de las fuerzas políticas, digamos, creo que hace falta una autocrítica bastante profunda, porque en realidad lo único que vemos son generaciones de los mismos apellidos aún en los partidos populares. Sí, en ese sentido el feminismo es una lucha que me parece que como campo nacional y popular tenemos que saber ver y aprovechar, digamos, porque invita a problematizar, a pensar, a cuestionar aspectos que estaban absolutamente naturalizados, como que por ejemplo siempre en todos los campos, en el campo de la política y en lo laboral también primen hombres en los puestos de poder, alta trama. Y ganen más también. Claro, sí, ganen más, la brecha salarial, de participación, en ese sentido Alta Trama es una revista que está profundamente atravesada por la cuestión del feminismo, como perspectiva desde la que leemos la realidad para construir nuestras notas, pero también como formas de ser de nuestro grupo. De hecho, en la práctica misma está dirigida por una mujer, tiene una fuerte composición de mujeres y disidencias, más que de varones, que por suerte son compañeros empáticos e inteligentes que están en proceso de construcción, como todos los varones heterosis que así se lo proponen. Pero en ese sentido venimos trabajando fuertemente desde ese lugar y tenemos mucho orgullo de pertenecer a esta cuarta ola. ¿Cómo se puede consultar la revista, Malena? La revista la encuentran en altatrama.com y después en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Altatrama, @Altatrama, ahí van a ir encontrando las notas que publicamos, distintos contenidos, hacemos coberturas también de movilizaciones, así que por ahí se pueden ir enterando y indagar un poco más en esto que les contaba. Yo ya soy una seguidora. Genial, gracias. En todas las redes. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Malena, Gracias, muchas gracias a ustedes.